Hola a todos y bienvenidos de nuevo a los videos explicatorios sobre los algoritmos que hicimos en las clases complementarias. Ahora vamos a hacer el segundo algoritmo, que es el que encuentra cuál es el número más cercano al 5 de un conjunto de números dado. Por favor, vean primero el algoritmo que encuentra el número más alto, porque asumimos que ustedes entienden cómo es la organización de los datos y algunos métodos que se usaron en ese algoritmo se van a replicar acá. ¿Listo? Entonces, suponiendo lo anterior, tomemos a nuestro conjunto de datos ordenado del número P1 a Pn y sabemos que está indexado por i entre 1 y n y cada valor es un número natural. Para responder la pregunta, ¿cómo encontrar el número más cercano al 5? Primero tenemos que respondernos qué es ser cercano al 5. Entonces, ¿qué es ser cercano al 5? Entonces, imaginémonos la recta real. Bueno, la recta. Acá está 3, acá está 4, 5, 6, 7. ¿Cómo determinamos que un número esté más cerca que otro al 5? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el 6 es más cercano al 5, más cercano que 3. ¿Pero por qué? Entonces, ¿qué mide la cercanía de un número al 5 con respecto al otro? Pues la distancia. Yo sé que si yo estoy más cerquita es porque mi distancia es menor. Es decir, yo sé que 6 es más cercano al 5 porque la distancia entre 6 y 5 es más pequeña que la distancia entre 5 y 3, que es la misma distancia entre 3 y 5. Este es el criterio para determinar que un número es más cercano a otro que el 5. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, ya podemos formular el algoritmo. Va a ser muy similar a, a la formulación que se hizo del primer algoritmo sobre encontrar el número más alto. Y vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, en el paso 1 asumimos que, ¿qué? En este caso vamos a llamar a R, RI, ¿listo? En este caso R1, R1 va a ser P1, ¿listo? Y para un paso K, donde K está entre 1 y N, ¿cómo vamos a definir a R sub K? Pues a R sub K lo vamos a definir como o R sub K menos 1 o como P sub K. ¿Qué me va a determinar que yo escoja uno del otro? Vean que acá yo no estoy dependiendo solo de su valor como tal, sino que dependo de su distancia relativa al 5. ¿Por qué? Porque eso es lo que me determina que sea más cercano o no al 5. ¿Listo? Entonces yo voy a escoger a R sub K menos 1, así que si el valor absoluto entre R sub K menos 1 y 5 es más pequeño que el valor absoluto de la diferencia entre P sub K y 5. Es decir, acá estamos diciendo que esta distancia es más pequeña que esta distancia. Luego, este valor o este número está más cercano que este valor al 5. Por eso lo vamos a escoger. ¿Listo? Si vamos a escoger a P sub K, debe ser cierto que la distancia entre P sub K y 5 es más pequeña que la distancia entre R sub K menos 1 y 5. ¿Listo? Entonces, otra vez, como en el video anterior, veamos cómo funciona el mecanismo, cómo funciona el algoritmo. Entonces, tenemos otra vez a nuestros datos ordenados, ¿cierto? Sabemos que en el paso 1 vamos a definir a R1 como P1, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque si yo solo tengo un dato, pues ese es el más cercano en ese conjunto a 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a escoger a R2? Pues yo voy a coger R1 y voy a coger a P2, ¿cierto? Voy a escoger a uno de los dos, pero ¿cómo lo voy a escoger? Aquel que sea más cercano al 5. ¿Y cómo determino eso? Pues vea, busque la distancia entre R1 y 5 y busque la distancia entre P2 y 5. Cuando usted lo compare, va a saber cuál es más pequeño y por ende va a poder escoger cuál de los dos es más chiquito y por ende va a saber cuál de los dos valores es más cercano al 5. ¿Listo? Y vea entonces que acá, para R2, ya encontré el valor cuya distancia es más pequeña con respecto al 5. ¿Listo? Y así sucesivamente. Cuando yo encuentre R3, pues yo voy a comparar el mínimo valor cuya distancia a 5 es, perdón, el valor cuya distancia es más pequeña el 5 entre estos dos valores, entre P1 y P2, y lo voy a comparar con P3. Luego, el valor que me dé acá va a ser el numerito que esté más cercano al 5 de estos tres valores, y así sucesivamente. Bla, bla, bla. ¿Listo? Visto esto, ¿cuál va a ser R estrella?
el primer pensamiento que uno diría, pues listo, R estrella es Rn, ¿cierto? Entonces lo que hice es que de entrada uno asume que voy a tener que hacer otra vez n-1 comparaciones. Pero vean que puede que no sea el caso. ¿Qué pasa si maravillosamente hay un P que es 5? Pues vean que R estrella va a parar ahí. R estrella va a ser 5, ¿cierto? Y si esto ocurre, si maravillosamente ese valor que yo quería es 5 y que me apareció, pues vean que yo no tuve que hacer las n-1 comparaciones, tuve que hacer menos. Luego, bajo este algoritmo, no necesariamente es cierto que tenga que hacer n-1 comparaciones. O sea, es posible que se tengan que hacer menos comparaciones. ¿Listo? Eso es. Muy bien.